Cuando estudiamos los evangelios tenemos que tener en cuenta que Jesús ocupaba algunas figuras literarias cuando predicaba. Una de ellas, ustedes la han escuchado muchísimo, son las parábolas. Y esta noche yo les voy a dar una definición para que no solo puedan decir, sí, yo sé lo que es una parábola, sino que para que ustedes también puedan decir, yo sé definir lo que es una parábola. No voy a cantinflear tratando de explicar lo que yo creo que es una parábola, sino que voy a definir académicamente lo que es una parábola, porque al hacerlo vamos a descubrir algunos tesoros para nuestro corazón. Por lo tanto, una de mis definiciones favoritas, porque pueden variar, pero todas llevan el mismo sentido, una de mis definiciones favoritas es la siguiente. Una parábola es una figura literaria que utiliza elementos del contexto para dar una enseñanza espiritual. A veces la encontramos en forma de fábulas, otras veces en forma de anécdotas, pero siempre lleva una enseñanza espiritual. Una parábola es una figura literaria que en el momento de escoger elementos o personajes para crear la historia, escoge aquellos que pertenecen al contexto del auditorio. Entonces, si ustedes son mi auditorio y yo habría de escoger una parábola, tendría que pensar en el contexto de todos nosotros, en el contexto del Salvador, y empezar a tomar elementos o personajes con los que ustedes se encuentran familiarizados. Aquellos elementos o personajes que ustedes conocen muy bien. Y así, ya sea que va a aparecer una fábula o una anécdota, empezar a darle forma, pero de tal manera que va a llevar una enseñanza espiritual. Una fábula en sí misma lleva una enseñanza, pero una enseñanza moral. Una anécdota incluso puede llevarnos a algún tipo de experiencia, pero una parábola va a darnos una enseñanza espiritual, va a tocar nuestra alma. Una de las características que a mí más me asombra sobre las parábolas, y son muchas, pero yo les voy a dar algunas de mis favoritas, y esta es sin duda mi favorita. Lo curioso es que la razón por la que Jesús usaba esta figura literaria era para que la gente no entendiera. ¿Escucharon eso? Jesús utilizaba elementos con los que se sintieran familiarizados para que los que querían entender se sintieran animados a hacerlo, pudieran recordar las diferentes partes de la parábola. Los que querían entender, pero los que no querían entender llegaban a sentirse cómodos porque creían que habían entendido algo, pero la verdad no habían extraído nada. Jesús mismo lo dice cuando está contando la parábola del sembrador. Él dice, para que teniendo oídos, no escuchen, y teniendo ojos, no vean. Yo les hablo en parábolas para que los que no quieren entender, para aquellos que su corazón no está acá, se vayan tan vacíos como vinieron. Pero aquellos que han traído un corazón disponible, ellos que sí quieren entender, que se van a esforzar, les he puesto suficientes elementos familiares de su contexto para que puedan pasar meditando en ello y no se les olvide. Por eso, cuando hablaba de ovejas, debemos de saber, casi todos los hombres en algún punto de su vida, especialmente en la juventud de los judíos, habían sido ovejeros. Todos conocían el trigo, todos conocían que es una tierra fértil. Todos conocían las semillas. Por eso, cuando nosotros vemos estas parábolas que quizás para nosotros
no tienen elementos tan familiares, para los judíos sí lo era. Jesús escogía ese método porque quería utilizar elementos familiares. Entonces, si ustedes y yo quisiéramos extraer los tesoros espirituales que tienen las parábolas, si ustedes y yo somos de los que decimos, no, Carlos, yo si hubiera escuchado a Jesús, hubiera sido de los que quería entender, de los que hubiera estado suplicando que el tesoro celestial fuera revelado frente a mí. Jesús, en la misma parábola del sembrador, nos explicó 3 cosas que hay que hacer si queremos interpretar de forma correcta una parábola. Estas son sacadas de la Biblia, pueden haber más, pueden haber menos. Estas son las que por medio de la hermenéutica podemos sacar. La primera, el primer paso para interpretar una parábola es identificar los elementos o personajes. Si ustedes y yo alguna vez nos encontramos en la Biblia una parábola, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestro cuaderno o ahí en la Biblia y empezar a escribir los elementos o los personajes. Bueno, que la parábola llevaba una semilla de mostaza, escribo semilla de mostaza. Que después llevó aves, pues escribo aves. Que llevaba un sembrador, pues escribo el sembrador. Y voy identificando así cada uno de los personajes y cada uno de los elementos. En algunas parábolas vamos a encontrarlos de forma fácil, otras vamos a tener que esforzarnos. Ese es el primer paso. El segundo paso es buscar el significado de esta parábola en la Biblia. Algunas veces Jesús utilizaba las parábolas para introducir un mensaje y otras veces la utilizaba para concluir su mensaje. Otras veces no adjuntó ningún mensaje ni antes ni después, sino que lo hizo mucho después en la historia. Por ejemplo, hay algunas parábolas que nosotros tenemos en los evangelios que explican algunas partes del Apocalipsis y su interpretación está conectada al Apocalipsis. No vamos a hablar de eso hoy. El punto es que la Biblia tiene suficiente para que podamos interpretar las parábolas usando la Biblia. No de que si de repente a mí se me ocurrió que las semillas de mostaza significaban algo malo y ahora tengo la religión de las semillas de mostaza y que tenemos que alejarnos. No, no son para eso las parábolas. Son para que busquemos el significado en la Biblia. Tercer paso, Jesús les dijo, vayan y mediten en esta parábola. Mediten en eso. Piénsenlo una y otra vez. Llévense esa historia a sus casas y denle vuelta. Mírenlo desde arriba, desde abajo, desde la derecha o la izquierda. No simplemente la escuchen, medítenla. Y por eso es que Jesús utilizaba elementos familiares, para que ellos cuando volvieran a ver una oveja se recordaban, hey, la historia de la oveja perdida. Jesús dijo una historia al respecto, una parábola. Y así siguieran meditando en sus trabajos, en sus hogares, etc. Esos son los 3 pasos que debemos de hacer al encontrarnos con una parábola. Identificar los personajes o elementos, buscar el significado en la Biblia y meditar en la parábola. Ahora, yo ya hice mi tarea. Yo ya hice estas 3 cosas. Ahora es vuestro turno de hacer la tarea, regresar a vuestro hogar y escribir los personajes, buscar el significado bíblico y meditar en ella. Bueno, ¿y entonces para qué vine? Bueno, vino para escuchar palabra de Dios. Pero no me crea. Soy tan imperfecto como el otro que se para acá. Los dos estamos llenos de errores y usted pondría su corazón y su alma en manos de 2 hombres imperfectos. Bueno, la mejor forma de no hacerlo es yendo e investigando y meditando por sí mismos.
que eso es lo que estamos llamados a hacer. Pero yo ya hice mi tarea, así que voy a exponerles mi tarea. Vayamos a Mateo capítulo 18, vamos a estar ahí. Yo sé que vamos a estar un poco más adelante de donde hemos estado, pero vamos a ir a Mateo capítulo 18. Cuando están ahí, me dicen amén, porfa. Amén. Bueno, miren, la parábola está en el verso 23, pero yo, como ya hice mi tarea, me di cuenta que el significado, en el capítulo 18, verso 23. Pero como yo ya hice mi tarea, me di cuenta de que esta parábola es la conclusión de una enseñanza. La enseñanza está en el verso 15. En negrita dice cómo se debe perdonar al hermano. Entonces yo ya voy más o menos entendiendo. Entonces, para retomar la enseñanza de Jesús, vayamos desde el verso 21. ¿Ok? Vamos al verso 21. Entonces se le acercó. Miren quién se le acercó. Pedro. Pedro siempre con sus preguntas o sus acciones. Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que salió tarde de la casa y llegué tarde al trabajo por su culpa? ¿Cuántas veces voy a perdonar que dejen la casa sucia? ¿Cuántas veces voy a perdonar que el vecino pone la radio a todo volumen el sábado a las 8 de la mañana que yo me despierto tarde? Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar que mi hermano peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús miró con amor a Pedro y le dijo, verso 22, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, Jesús nos enseña a perdonar con esa frase, hasta 70 veces 7. Hay algunas cosas que tenemos que estudiar acerca de esa frase. La primera es, por favor díganme el resultado de 70 veces 7. Alguien con una mano arriba, dígame el resultado. Acá, hermano, gracias. 490. ¿Ya levantaron la mano? 490 también. Bueno, déjenme contarles algo. No es 490. Y yo sé, a mí también me asustó. Yo había pasado toda mi vida creyendo que era 490. Pero tuve que irme a cotejar esto con varias versiones de la Biblia, e incluso en inglés, porque Spurgeon sugiere de que no es 490, de que lo que está ahí no es una multiplicación. Si yo les digo a ustedes 70 veces 7, ¿qué es? ¿Cómo escribirían en una notación matemática 70 veces 7? ¿Cómo? 7 a la ¿cuánta? A la 70. Es un exponente lo que nosotros estamos viendo ahí. No es una multiplicación. Si yo vengo y les digo 2 a la 2, ¿qué es? 2 al cuadrado. 70 veces 7 es 7 a la 70. Es un exponente lo que nosotros estamos leyendo ahí. Lo que nosotros estamos leyendo es que debemos de elevar a la 70 el número 7. Entonces Pedro viene todo galante diciendo, hasta 7, ¿vea? Eso es bastante. Pedro, a tu 7, ponele un 70 arriba y eso es lo que tenés que perdonar. Les pregunto, ¿ustedes creen que cabe en alguna calculadora de nosotros 7 a la 70? No cabe.
es un número demasiado grande que se tiene que utilizar fórmulas para hacerlo corto. Ese es el número de veces que tenemos que perdonar. Pero saben, Jesús sabía que esa frase era famosa. Esa frase es famosa para los cristianos hoy en día, ¿verdad? Quizás no la recordamos mucho a la hora de perdonar, pero la hemos escuchado. En aquel tiempo era muy famosa, pero tuve que ir a investigar por qué era muy famosa. Vayan conmigo hasta Génesis 4. Ayer no fuimos ahí y vaya error que cometí porque les privé de leer un poema. Vayan a Génesis capítulo 4 y vayan hasta el verso 23. Lamec era tercera generación, más o menos, de Caín. Caín, cuando fue expulsado del área donde habitaba la familia de Adán, cuando Caín asesinó a Abel, Dios lo maldijo. Al final de la maldición, es más, la vamos a leer. Vayan hasta el verso número 15, desde el 15, Génesis 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Paren ahí. Lo que estamos leyendo ahí es venganza y castigo. El que llegue a matar al que yo estoy castigando, lo va a pagar 7 veces. La venganza del Señor se manifestará 7 veces por 7 sobre la persona que mate a Caín. Entonces, esa fue la maldición. Vayamos a ver ahora a la tercera o cuarta generación de Caín. Y dijo Lamec a sus mujeres, verso 23: Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Paren ahí. ¿Qué está haciendo ahí Lamec? Se está jactando de ser un asesino. Se está jactando de ser un homicida. Se está jactando del nivel de maldad y corrupción que hay en su corazón. Escuchen esto. Era apenas la cuarta generación de humanos en el mundo y ya había uno que se jactaba de ser asesino. Imagínense cuán rápida inició la decadencia del humano en el planeta Tierra. Que la cuarta generación ya había un homicida jactándose de serlo. Verso 24. 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad, ¿qué dice ahí? 70 veces 7 lo será. ¿Qué está diciendo Lamec ahí? Yo soy un asesino y yo arrebato vidas, pero el que arrebate la mía, si a Caín le prometieron 7 veces más, al que arrebate la mía 70 veces más o elevado lo que le ofrecieron de Caín. ¿Qué está haciendo Lamec ahí? Está diciendo venganza. El que se atreva a tocarme a mí por ser asesino va a sufrir una gran venganza. Escuchen esto. Durante mucho tiempo, la frase 70 veces 7 fue utilizada para hablar de venganza. Cuando ustedes amenazaban a alguien, le decían: lo vas a pagar 70 veces 7. Lo que nosotros encontramos en Génesis 24 es un poema que se hizo famoso entre los judíos. Entonces, cuando alguien hacía algo malo, venían y recordaban a Lamec y decían: lo vas a pagar hasta 70 veces 7.
Y Jesús, de una forma hermosa, cambia totalmente el sentido de esa frase y dice, ya no va a ser recordada como una frase de venganza, sino como la frase del perdón. Ya no van a decir, lo vas a pagar 70 veces 7. Ahora van a decir, te voy a perdonar hasta 70 veces 7. Jesús ahí lo que estaba haciendo, nos estaba mostrando la decadencia de la humanidad y al mismo tiempo estaba marcando el ascenso del reino de los cielos. El reino de los cielos en su ascenso se ve como que los habitantes del reino de los cielos perdonen hasta 70 veces 7. Si ustedes y yo somos parte de ese reino, sepamos que el ascenso de ese reino se inició con el perdón de hasta 70 veces 7. Miren que ni siquiera hemos llegado a la parábola. Jesús entonces nos va a enseñar qué significa perdonar hasta 70 veces 7. Vayamos hoy sí a la parábola. Vayamos al verso 23, les había dicho, ¿verdad? Mateo 18, 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos, yo se les estoy diciendo, el ascenso del reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Paren ahí. Este siervo le debía a su rey 10,000 talentos. Oh, no, denarios dice ahí, ¿verdad? 10,000 denarios. Cuando nosotros convertimos hoy esos 10,000 denarios a nuestro dinero, serían alrededor de 60,000 millones de dólares. Es bastante. El punto que está dando ahí, esa es una de las conversiones. Si ustedes encuentran otra, enhorabuena. El punto es, lo que Jesús quiere dar a entender, que no había forma de que este hombre pudiera pagar. No había forma. ¿Se imaginan ustedes tener una deuda de 60,000 millones de dólares? Yo ni siquiera sé si podríamos tener una deuda de 1,000,000. Entonces, el punto ahí es que este no iba a poder pagar su deuda, ni con venderse a sí mismo, ni con vender a su esposa, a sus hijos, ni todo lo que tenía. No había forma de que pudiera pagar su deuda. Hermanos, por favor, escúchenme. No hay forma de que nosotros podamos pagar la deuda que tenemos con Dios. No hay forma. No importa cuántas veces vengan a la iglesia, cuánto dinero quieran poner en un canasto, cuánto quieran servir. Nuestro pecado nos ha dado una deuda delante de Dios que no podemos pagar. No hay forma. No importa lo que quieran decir que hagan. No hay forma. Y este es un principio que tenemos que aceptar si queremos extraer los tesoros que vendrán después. ¿Por qué? Miren lo que pasó con este siervo. Vayan al verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó
y le perdonó la deuda. Paren ahí. Eso es exactamente lo que Jesús hizo con nosotros. Nos soltó y nos perdonó la deuda. Eso es exactamente lo que el perdón de Dios ha hecho en nuestras vidas. Por ello, el primer punto de aplicación de nuestra parábola hoy día es: el perdón de Dios olvida todo. El perdón de Dios olvida todo, no lleva a la cuenta. No podemos ver ahí que Dios o que este Señor le dijo: sí, voy a perdonarte. Pero ¿saben cómo lo hacemos nosotros cuando perdonamos? Porque esto es la antesala o el antónimo de lo que vendría a ser no olvidarlo. ¿Saben cómo perdonamos nosotros? Te perdono, pero esta ya es la tercera vez que me lo haces. ¿La verdad es que lo hacemos? Esta ya es la segunda vez que me dejas así. Y te las llevo contadas. Con nuestras parejas es increíble que decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Y cuando hablamos de perdonar, cuando hablamos de el perdón de Dios, debemos de saber, hermanos, cuando Dios nos perdona, olvida totalmente todos nuestros pecados. Por favor, escúchenme. La Biblia dice que Dios ha alejado nuestras iniquidades tan lejos como está el oriente del occidente, que las ha puesto hasta lo profundo del mar. ¿Saben ustedes cuán profundo es el mar? Ahí ha puesto Dios nuestras iniquidades para no verlas, porque las ha olvidado. Ese es el tipo de perdón que Dios nos da. Un perdón que lo va a olvidar todo, que no lleva la cuenta, que no se acuerda de lo que hemos hecho, porque ha pagado por cada una de las cosas que hemos hecho. Porque Jesús pagó por nosotros. Nosotros no podemos perdonar llevando cuentas. Nosotros tenemos dos opciones: o perdonamos o recordamos. Pero si recordamos es porque no hemos perdonado. Son cosas muy distintas. Jamás traten de mezclarlas porque va a ser hipocresía. O perdonamos o recordamos, pero no existen ambas. Si ustedes y yo vamos a perdonar, debemos de saber que eso jamás sucedió y no lo podemos volver a mencionar. Perdonar no es lo mismo que recordar. Si vamos a perdonar, entonces ya no nos recordemos. Porque si seguimos recordando, seguimos llevando las cuentas. Y esa no es la forma en la que Dios nos perdonó. Porque déjenme explicarles que si nosotros llevamos las cuentas, entonces vivimos exigiéndole a la gente algo que nosotros no podemos dar. Llevar las cuentas es exigirle algo a alguien. ¿Saben qué es lo que exigimos cuando llevamos las cuentas? Exigimos perfección. ¿Por qué? Estas son todas las cosas que te hacen como imperfecto. Y lo que yo quiero es que seas perfecto. Lo que yo quiero es que se eliminen esas cosas para no llevar la cuenta. Pero eso no es así. Y saben, les voy a decir el grupo número uno de personas al cual nosotros les exigimos perfección: a nuestra familia. Padres a sus hijos les exigen perfección. Llevan la cuenta de cuán malos son sus hijos y cuántas cosas malas han hecho. Hijos, también ustedes son muy duros con sus padres.
también ustedes les llevan la cuenta de cuántas veces se han equivocado. Parejas, también ustedes les exigen a su pareja perfección. Y ustedes y yo no podemos dar perfección. Es hipocresía llevar la cuenta. Porque deberíamos de saber que también hay una cuenta de nuestro lado. Entonces, llevarla solo nos hace hipócritas. Llevarla nos aleja del perdón, nos aleja a las personas. Por eso es que Dios, cuando decidió perdonarnos, dijo: sus iniquidades van a quedar hasta lo profundo del mar. Esa es la forma en la que Dios nos ha perdonado. Vayamos al siguiente verso. Veamos lo que hizo este hombre con ese perdón. Vayan al verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Paren ahí. El segundo punto que vamos a ver hoy en nuestra enseñanza de esta parábola es: cuando pensemos en lo que tenemos que perdonar, primero pensemos en lo que hemos sido perdonados. Cuando perdonemos, recordemos que hemos sido perdonados. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien nos hace una ofensa, no solo veamos la ofensa que nos hicieron, veamos la ofensa que le hicimos a Cristo. No les estoy diciendo: miren lo que ustedes también le han hecho a su pareja. No, les estoy diciendo: miren lo que ustedes también le hicieron a Cristo. Por eso, cuando perdonemos, no veamos lo que tenemos que perdonar, veamos que hemos sido perdonados. Veamos el perdón que Cristo nos ha dado. Hermanos, veamos lo siguiente. Si ustedes y yo en este momento nos estamos sintiendo llamados a perdonar, sepamos que este hombre, este siervo, salió de ahí, vio la deuda de su consiervo y olvidó totalmente que él había sido perdonado. Lo olvidó completamente. Él salió de ahí campante, como que si no hubiera sido perdonado de nada. Fue, le exigió y le metió a la cárcel porque no le había pagado. Cuando en todo ese tiempo, él tenía que recordar que había sido perdonado. ¿Creen que eso es algo muy lejano? No, Jesús nos enseña que esa es la forma para perdonar. Recordar que hemos sido perdonados. Si no me creen, vayan ahora hasta el verso 31. Entonces, verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿Cómo dice ahí? Como yo tuve de ti. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Para perdonar necesitas recordar que has sido perdonado. Si queremos perdonar como Cristo lo hizo, entonces debemos de ver lo que le hicimos a Cristo. Si queremos perdonar como Cristo lo hizo, entonces debemos ver
lo que le hicimos a Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo nos perdonó y entonces seremos capaces de perdonar como Cristo lo hace. Porque vamos a entender la misericordia. Vamos a ver el perdón, la sanidad, la restauración, la gracia. Vamos a entenderla porque vamos a estar viendo a Cristo. ¿Ustedes quieren ya dejar atrás todas esas cosas que han pasado con sus parejas? ¿Quisieran tener familia? ¿Quisieran tener hijos? ¿Quisieran poder llamarle a su padre o a su madre? Vean a Cristo. Vean cómo Cristo nos perdonó y entonces van a poder perdonar como Cristo lo hizo. Si ustedes y yo no lo hacemos, si ustedes y yo solo vivimos enfocados en el daño que me hicieron, déjenme decirles qué es lo que va a pasar. Tenemos dos opciones: ver el perdón de Cristo o ver la ofensa de mi hermano. Si ustedes y yo pasamos viendo la ofensa de mi hermano, ¿saben qué vamos a hacer? Como lo único que vemos es ofensa, ¿saben qué vamos a hacer? Ofender. Un humano dañado daña a otros. Un humano lastimado lastima a otros. Un humano en sufrimiento hace sufrir a otros. Si ustedes y yo lo único que vemos es la ofensa que nos están haciendo, lo único que vamos a hacer es ofender. Nunca vamos a perdonar. Por eso la única salida es dejar de ver la ofensa que me hicieron y ver la ofensa que yo le hice a Cristo, verlo a Él perdonando, y entonces yo voy a poder perdonar. Solo entonces. Vean el siguiente verso. Miren lo que pasa con este hombre que no quiso perdonar. Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué va a pasar si no tenemos un deseo de perdonar? Bueno, el tercer punto de nuestra parábola hoy y el último es: el perdón no es porque lo merezcan, es porque yo lo necesito. Hermanos, no crean de que les estoy diciendo que esa gente que les lastimó merece perdón. ¿Qué sé yo? Lo más seguro es que no. Pero ustedes y yo lo necesitamos. ¿Por qué? Ahí dice claramente que el que no quiere perdonar, el que quiere vivir amargado, va a vivir amargado. Va a ser entregado a sus verdugos. Y el verdugo que ustedes y yo tenemos se llama amargura y resentimiento. Un verdugo es alguien que le propina una muerte a alguien, una muerte dolorosa. Eso es lo que hace un verdugo. ¿Saben? Eso es lo que nos propina la amargura y el resentimiento. Estar solos porque la gente no nos aguanta. Porque vivimos llenos de eso. El no perdonar va a hacer que seamos entregados a vivir de esa forma el resto de nuestra vida. Esos son nuestros verdugos. Gente amargada, detestable. Nadie quiere estar con ellos. Por eso mi familia no quiere estar conmigo. Mis amigos no me aguantan. Mi pareja se queja de mí. Porque he sido entregado a la amargura y al resentimiento. Hermanos, la amargura y el resentimiento es tomarse un vaso de veneno
queriendo que le afecte a otro. Me voy a resentir contra ese porque me hizo daño. Bueno, agarre el vaso de veneno, tómeselo y va a ver cómo le va a afectar al otro. Vieran qué tristes están las personas con las que ustedes resienten. Esta noche no podrán dormir pensando en que ustedes no les quieren perdonar. Y ustedes miserables. Hermanos, ellos no se lo merecen. Nosotros lo necesitamos. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que también murió y resucitó por todo lo que este mundo nos hace, para que encontráramos sanidad en Él. Él murió y resucitó al tercer día, mostrando el perdón, mostrando que es posible perdonar. Existe la sanidad, existe la restauración, porque nosotros tenemos una relación con Él. Ahí podemos saber que el perdón funciona, existe y está disponible. No solo murió para restaurar nuestra relación con Él, también murió para que este mundo no nos volviera a dañar. No solo murió por el daño que le hicimos a Él, también murió por el daño que este mundo nos hizo, para que encontráramos sanidad al ver su sacrificio en la cruz. Y negarnos a creer en Él como nuestro Salvador es negarnos a encontrar sanidad. Negarnos al perdón es negarnos al sacrificio de Cristo. El primer paso, hermanos, es esta noche, con un corazón sincero, orar delante de Dios y decir: quiero perdonar. El resto, déjenselo a Dios. Oremos.